Siguen viendo este video para el tema número 2, medio ambiente. Para el tema número 1, animales, opriman acá. Para el tema número 3, salud, opriman acá. Sí, es un tema enorme con muchas áreas por tratar y sí, debería importarte llevar una vida amigable con el medio ambiente. Es necesario que veas este video para saber cuál es el verdadero paso a tomar para dejar la menor huella ecológica posible. O si ya tienes la idea básica de ello, pero te hacen falta los datos exactos, este video está dirigido para ti. Primer tema, eficiencia energética. El hecho de consumir carne significa ser el tercer consumidor en la red alimenticia, conocido popularmente como la cadena alimenticia. Esto quiere decir que el consumo de carne requiere de una cadena alimenticia más larga de lo ideal, lo cual lleva al uso de más recursos De tipo naturales, mano de obra y energía, hasta finalmente llegar al ser humano. ¿qué sería lo ideal? Alimentarnos directamente de las plantas, prescindiendo así de un nivel completo, volviéndonos consumidores de primera categoría y dejando a los consumidores de segunda categoría atrás. Dependiendo del animal, se requieren de 5 a 15 veces más recursos Como terreno, alimento, agua. para finalmente alimentar a menos personas que las que se hubieran podido alimentar con el alimento aportado al animal. Para hacerlo más claro, veámoslo en términos calóricos. Para una caloría animal se necesitan hasta 10 calorías vegetal. Y en cuanto a términos proteínicos, se pierden hasta 6 kilogramos de proteína vegetal para formar un solo kilogramo de proteína animal. Se preguntarán, ¿por qué se generan estas pérdidas? La respuesta es, El metabolismo. como cualquier ser vivo, los animales no humanos también invierten la mayoría de la energía que consumen para mantenerse con vida. Esta es transformada en productos metabólicos, calor y crecimiento de huesos y órganos, materia no comestible, la cual representa de un 40 a 55% del animal. La mitad de este. En resumen, para obtener un solo kilogramo de materia consumible de un animal, se deben invertir de 2,5 a 10 veces más alimento en este del que se obtiene. Hablando claro, para 1 kilogramo de carne de pollo debes invertir 2,5 kilogramos de alimento vegetal. Para 1 kilogramo de cerdo se gastan hasta 5 kilogramos de alimento vegetal. Y para 1 kilogramo de carne de vaca debes invertir 10 kilogramos de alimento vegetal. 10 kilogramos. Segundo punto. Gases de efecto invernadero. En cuanto al aumento del nivel mundial de los gases de efecto invernadero, es común escuchar que debemos disminuir el uso del carro y andar más en bicicleta o a pie. Pero ¿qué les parece si les digo que esta no es la razón principal? A decir verdad, las emisiones de los medios de transporte solo representan el 13% del problema. Un mayor porcentaje está relacionado con la deforestación y desertificación, el uso de fertilizantes, la explotación en masa de animales de granja y los gases de estos animales. Estos últimos causan el 18% de los gases de efecto invernadero. El 18%. Hoy en día, las concentraciones de los gases de efecto invernadero se han pasado del plano natural a causa nuestra. Desde la revolución industrial hemos estado creando un exceso de estos, causando el ya conocido calentamiento global. Presentando los gases de efecto invernadero: metano, monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono. La mayor fuente de metano proviene de la digestión de los animales rumiantes, es decir, los pedos de vacas, cabras, ovejas, caballos, entre otros. Monóxido de nitrógeno es prácticamente el gas que se escapa del fertilizante natural, es decir, de los desechos de todos los animales en criaderos. El aumento de dióxido de carbono es causado principalmente por el uso de combustibles fósiles, como ustedes saben, y adicionalmente, pero no menos importante, la deforestación de bosques para ampliar la frontera agrícola, creando pastizales o cultivos de soya, los cuales servirán como alimento para animales en el sector agropecuario. Así vemos que la cría de animales es la causa número 1 del aumento de la concentración de metano en un 40% y monóxido de nitrógeno en 65%, siendo estos 25 y 298 veces respectivamente más contaminante que el dióxido de carbono. Y nosotros quejándonos porque la gente anda demasiado en carro.
cuando un mayor problema está asociado a nuestra costumbre de comer carne. Tercer punto, agua. ¿Sabías que 70% del agua potable del mundo es usada para la agricultura? Incluyendo nuestras cosechas, las cosechas para alimentar a los animales y el agua misma que consumen los animales. El 70%. Comparando el requerimiento para crear un solo kilogramo de diferentes alimentos, es imposible negar que el agua se suma a los recursos pésimamente distribuidos, llegando a ser la cantidad invertida en la producción de carne hasta 20 veces más grande que cualquier vegetal con el mismo aporte alimenticio. Un solo kilogramo de carne de cerdo produce 16 kilogramos de estiércol. Estos son utilizados como fertilizante natural si son tratados, siendo en realidad un exceso de abono en un 90%, el cual será arrastrado por la siguiente llovizna y transportado a cualquier cuerpo de agua, finalmente terminando en lagos, ríos y mares, destruyendo ecosistemas y posibles acuíferos, creando zonas muertas. Cuarto punto, uso del suelo. Imagínate todo el suelo terrestre que está siendo utilizado por el ser humano, incluyendo zonas urbanas, rurales, agrícolas. Ahora toma un tercio de esto y llénalo de pastizales y cosechas destinadas para la cría animal. El 30% de la tierra en uso por el ser humano es destinada para producir alimento para animales. Esto equivale al tamaño de toda Asia. En ese sentido, la demanda por alimento para animales del área agropecuaria equivale al área de una cancha de fútbol deforestada en alguna selva en el mundo por segundo. Imagínense cuánto espacio podríamos reforestar o salvar si la demanda de carne disminuyera o no existiera más. Vale la pena mencionar que la deforestación también es propiciada por el comercio de maderas tropicales y probablemente por la introducción de los biocombustibles. Es posible decir que la misma cantidad de suelo que se usa para alimentar a un solo omnívoro alimentaría a 14 personas con una dieta a base de plantas. Es decir, que el suelo que se utiliza actualmente para alimentar a una sola persona alimentaría 14 personas. Una dieta vegana aportaría de esta manera a combatir el hambre mundial. Pero, ¿cómo es esto posible? Muy sencillo, sabiendo cuánto terreno es necesitado por producto. Hagamos una comparación de la cantidad de terreno que es necesario en metros cuadrados por 1000 calorías de cada mercancía. Cierto, y la pérdida de biodiversidad disminuiría significativamente, ya que la carne es la causa número 1 de deforestación, uso y contaminación de suelos y cuerpos de agua. También es una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero y por ello co-causante del calentamiento global. En verdad, la lista de argumentos en el área ambiental a favor de una dieta a base de plantas es más extensa, pero esperamos haberles dado una buena y fácil introducción al tema sostenibilidad ambiental. Es imposible negar que el primer paso para solucionar tanta problemática ambiental actual es abstenerse del consumo de productos de origen animal, sabiendo cuántos recursos están siendo gastados para su producción y cuánto daño estamos haciendo a nivel ambiental, al mantener nuestro status quo y no cambiar nada al respecto. Esperamos haberlos motivado a la adopción de una dieta a base de plantas y así aportar el granito de arena que cada uno debe aportar para asegurarnos un futuro en nuestro planeta. Si les gustó este video, denle like y para apoyar nuestro trabajo y las razones del veganismo, compártanlo con sus amigos. Si tienes algún tipo de pregunta respecto al tema que tratamos en este video, no dudes en dejárnosla saber escribiéndolo aquí mismo, enviándonos un mensaje o un tweet o por el medio de tu preferencia, ya que nos puedes alcanzar por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Chao! ¡Chao!